El tema de hoy, como ya lo hemos anunciado antes, se titula Herencia de pecado, una herencia de salud y enfermedad, pero más de enfermedad que salud. Y quiere complementar el objetivo de esta parte del tema de salud sobre toda la semana. Tiene como objetivo complementar lo que estudiamos pues el día de ayer. Cuando estudiamos en el tema de ayer, que era que el diablo quiere enfermarnos y cómo lo logra, vimos la relación que hay entre la ley moral y las leyes físicas, las leyes de salud, que pecar también implica pecar contra nuestro cuerpo, o sea, transgredir la ley abarca no solamente la ley moral, sino también la ley de nuestro cuerpo, que Jesús dijo eso, que no debía pecar al que sanó, para que no viniese algo peor conectando la transgresión con la enfermedad. Y luego hablamos de todas las, digamos, los puntos principales que el diablo trata de tentarnos cuando su objetivo es enfermarnos. Además de eso, además de que evidentemente la enfermedad es producto de nuestros malos hábitos, hay una parte de este punto de la enfermedad que no se conoce mucho o que quizás no se habla mucho, y es la herencia. La herencia. O sea, no solamente nos enfermamos por decisión propia, por la práctica de hábitos, como decíamos ayer, por la práctica continua, persistente y continuada por largo tiempo de un hábito pecaminoso, sino que también nos enfermamos porque se desencadena alguna enfermedad heredada, alguna enfermedad hereditaria. O sea, hoy vamos a hablar del aspecto hereditario de la enfermedad, del cual nosotros no tenemos acción, es decir, nosotros no decidimos heredar cosas. La herencia es algo que no tomamos nosotros ninguna decisión, pero eso es lo que nos han legado nuestros padres. Y para ello vamos a leer algunas citas de la Biblia y otras del Espíritu de Profecía que nos van a complementar esta verdad. La primera cita de la Biblia, bueno, la encontramos en Romanos 5:12, y esa cita lo que nos dice, básicamente, es la universalidad del pecado. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces aquí en este versículo se nos muestra que todos los hombres, todos los seres humanos, hemos heredado el pecado y la muerte. Y todo por culpa de un solo hombre, de Adán. En este caso la Biblia culpabiliza a Adán, no a Eva. Acordémonos que Eva fue engañada. Sí, Eva fue engañada. En cambio Adán pecó a voluntad, y él era el que estaba a cargo de... Él era el que estaba a cargo de la tierra, y él fue el culpable entonces de la entrada del pecado. Y con el pecado, dice aquí, que entró la muerte. Obviamente la muerte es el resultado final de la enfermedad. Es decir, que nosotros, al heredar la muerte, se nos evidencia que también hemos heredado, al heredar el pecado, hemos heredado la muerte, y con ella la enfermedad, porque lo que nos lleva a la muerte finalmente es la enfermedad. La muerte pasó a todos hemos recibido la muerte por herencia, y por consiguiente también hemos recibido la enfermedad. ¿Qué hemos heredado? Hemos heredado un cuerpo deteriorado, es decir, dañado y con tendencias, con impulsos, y con menos fuerza vital. Acuérdense que vimos una cita que nos habla de la fuerza vital como clave para la salud. ¿Dónde evidenciamos que hemos heredado menos fuerza vital que nuestros antepasados? Bueno, cuando hacemos la comparación, por ejemplo, de la longevidad de los patriarcas antes del diluvio, antes de que comieran carne, y la longevidad después de los patriarcas, después del permiso de comer carne, vemos un cambio drástico de la longevidad. La longevidad es el tiempo que se puede, los años que viven hasta que la gente muere. Antes vivieron 900 años, 700, 800 años, y después
vemos que no pasaron de 200 años después del consumo de carne, después del diluvio. Entonces ahí vemos cómo decreció la fortaleza vital. Y bueno, ahora inclusive, ahora es una hazaña, es una noticia el que alguien llegue a 100 años. O sea, ya ni siquiera 120 como antes o 150, no, ahora llegar a 100 años es una novedad. Como vimos al principio de los estudios esta semana, el lunes, vimos que el promedio de la gente, de la vida de las personas en España, está entre 70 y 80 años, el promedio. Eso aquí, en los países nuestros de origen, en los países de habla hispana, o sea, en Latinoamérica, la expectativa de vida todavía es menor. O sea, se hace un promedio y eso baja hasta 60, 70 años cuando mucho. Entonces, o sea, esa expectativa de vida nos evidencia que tenemos una herencia de fuerza vital mucho menor que la de los antepasados. Y además que hemos heredado el cuerpo dañado, con tendencias y con menos fuerza vital, hemos nacido, oído a esta palabra, hemos nacido esclavos de la enfermedad, la muerte y esclavos del mismo diablo. Cuando nacemos en la carne, nacemos esclavos de la enfermedad, esclavos de la muerte y esclavos del diablo. Que el diablo, por contraste, si dice la Biblia, como hemos estudiado, que Jehová es nuestro sanador, entonces el diablo, por contraste, es nuestro enfermador, es el destructor, es el que viene, bueno, ya lo dijo Cristo mismo lo dijo, el enemigo no vino sino para matar, para robar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, ahí Jesús justamente hace el contraste entre la obra del diablo y la obra de él. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. O sea, no es una sobrevivencia. Lo que Jesús nos ofrece no es sobrevivir, es vivir en abundancia aún en medio del pecado, aún en medio de este mundo de pecado. Mientras que por el contrario, el diablo lo presenta como el que vino para hurtar, matar y destruir. Ahí están las dos características de cada quien. Entonces, como nacemos pues esclavos del diablo y del pecado y de la muerte y de la enfermedad, tenemos que tomar esto en consideración. La evidencia de que nacemos esclavos, una de las evidencias bíblicas ya la leímos al principio, que fue Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. En el contexto de el segundo mandamiento, donde Dios prohíbe hacerse imagen y postrarse entre las imágenes, o sea, Dios prohíbe hacerse imágenes para honrarlas o inclinarse para adorar. Él presenta un punto clave, él presenta su carácter, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y Dios da un aspecto donde en ese mandamiento queda establecida la ley de la herencia. En este mandamiento, es el segundo mandamiento, la ley de la herencia o la herencia, ¿dónde está establecida? En la ley, en el segundo mandamiento, porque Dios dice, ya lo leímos, leémoslo de nuevo, versículo 5 de Éxodo 20, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Noten, la maldad de quién es. El versículo dice, de los padres. ¿Y sobre quién la visita Dios? O sea, visita aquí es castiga. ¿Sobre quién o quién sufre la consecuencia de la maldad de los padres? Aquí dice, los hijos, los nietos y los bisnietos, porque estamos hablando los hijos, la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, que las consecuencias las llevan los hijos, que serían la segunda generación, la tercera generación serían los nietos y la cuarta generación serían los bisnietos. O sea que nuestros actos malos, nuestras maldades, no solamente en el aspecto moral, sino como ya hemos dicho, en el aspecto también físico, nuestras transgresiones a las leyes de la salud las sufren no solamente nosotros, sino también nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, hasta la cuarta generación. Y aquí hay un añadido, o un añadido no quiero decir, una explicación. Dice, de los que me aborrecen. O sea,
las consecuencias, aquí también se ve evidencia en este versículo, que las consecuencias no son sine qua non, es decir, no es que no hay forma de evitar las consecuencias. Bueno, sí hay forma, hasta cierto grado, de evitar las consecuencias de la maldad de mis padres. Porque dice aquí que esta ley de la herencia se mantiene ininterrumpida si se mantiene el aborrecimiento a Dios. Dice, de los que me aborrecen. Aquí está la herencia de pecado. Pero también está, dijimos que el título era una herencia de salud. Así como una herencia de enfermedad, una herencia de salud. La herencia de salud se menciona en el versículo 6. Dice, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ven? Aquí está entonces el otro aspecto. El aspecto en medio de la ley, porque estamos en el segundo mandamiento, en medio de la ley Dios está diciendo que aún hay misericordia. Y que la misericordia es más larga que la maldición. Porque la maldición va hasta la 4ª generación, la misericordia va hasta la 1000ª generación. Cuando dice en millares, es hasta la 1000ª generación, o sea, hasta la generación número 1000. Y la misericordia va a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto, recordémonos lo que ya Dios había dicho en Éxodo 15:26. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardas sus estatutos, sus decretos, sus leyes, ninguna enfermedad, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, en este segundo mandamiento está consignada la ley de la herencia, y la herencia mala como la herencia buena. Eso lo tenemos que ver claramente aquí pues en la palabra. Es lo mismo que leímos en Romanos 5:12, que nos dice que bueno, que todo lo que hemos heredado viene de Adán. Ahora bien, para mejor explicación de este pasaje de la Biblia, de este mandamiento, leemos el comentario que hace Elena de White de este segundo mandamiento en el libro Patriarcas y Profetas, y veamos claramente lo que se menciona allí, ¿no? Leo, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. Es inevitable, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Noten, entonces aquí está claramente, ya lo dice el versículo, sin embargo, lo reafirma la explicación. ¿Qué es lo que sufren los hijos? Las consecuencias. Pero ¿qué es lo que no sufren? El castigo por la culpa. No que no hereden la culpa, no sufren el castigo de la culpa. Es lo que dice textualmente. Ya lo leíamos en el versículo, porque el versículo dice que visita la maldad, o sea, castiga la culpa, si lo aborrecen. O sea, si participan del pecado de sus padres, si participan de ese mismo aborrecimiento, si participan de esa misma maldad. Pero si no participan, sino que amamos a Dios y guardamos su mandamiento, entonces también hay misericordia. Pero acordémonos que la misericordia de Dios, en este contexto, la misericordia va en la línea de la culpa. O sea, no evita las consecuencias. La misericordia de Dios no evita las consecuencias, sino que quita la culpa. ¿Sí? Entonces, lo tenemos que ver claro porque es lo que explica la cita. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. O sea, la consecuencia es inevitable. No hay forma que nos quitemos de encima de las consecuencias. Lo que nos podemos quitar es el castigo por la culpa, pero las consecuencias no. Sigo leyendo. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Y noten esta expresión, yo la puse aquí en negrita. Por la herencia, número 1. Y por el ejemplo, número 2. Los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Entonces, ¿cómo participamos de los pecados de nuestros padres? Por 2 formas, por herencia y por ejemplo. No es solamente por ejemplo. O sea, no solamente que participamos del pecado de nuestros padres. ¿Qué significa participar del pecado de los padres? Bueno, hacer el pecado, tener ese mismo pecado que tienen nuestros padres. ¿Cómo tenemos nosotros ese mismo pecado de nuestros padres? Por 2 formas. Por ejemplo es una, porque vemos a nuestros padres que hacen y nosotros lo hacemos igual, lo imitamos. Pero no solamente por eso, sino dice por herencia. Y aquí ya no hay forma de que nosotros podamos, o sea, la herencia no es algo consciente ni voluntario. La herencia es que lo recibimos sin que nos pregunten. Por herencia participamos de los pecados de nuestros padres. Por el ejemplo,
participamos de los pecados de nuestros padres. Sigue diciendo, sigo leyendo. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido. Noten lo que está mencionando. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada. Además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. O sea, si somos conscientes de esta verdad, será una ayuda para que nosotros pensemos antes de hacer un acto pecaminoso. ¿Por qué? Porque cada vez que hagamos un acto pecaminoso, eso, vamos a hablar en términos, hasta donde se pueda, ¿no? En términos más específicos, cada acto pecaminoso que yo haga, en un sentido que no explica aquí la inspiración bíblica o profética, pero en un sentido eso llega a ser parte de mi ADN. Porque cuando yo transmito, ¿cómo hago yo para transmitirle a mis hijos la herencia física? La herencia, en este caso, de la enfermedad, de la degeneración. ¿Cómo lo transmito? Por la herencia, por el ADN. Entonces, aquí no explica cómo, pero dice que por mis pecados, las transmito a mis hijos por herencia. Entonces, de alguna forma u otra, eso se incorpora a mi ADN y eso luego lo reciben mis hijos y en el ADN de mis hijos tienen esas enfermedades y esa degeneración allí establecida, hasta, como leímos, hasta los bisnietos. Entonces, si amamos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, tenemos que tomar en cuenta eso, que cada cosa mala que hagamos, cada maldad que cometamos, vamos a transmitirla. Y también tenemos que, pensando ahora en nosotros, en nuestra salud, tenemos que tomar en cuenta entonces justamente la herencia que traemos. O sea, no solamente la enfermedad que podamos tener o que vayamos a desarrollar, voy a hacer solamente por mi acción pecaminosa, sino que también también puede ser por una herencia, porque se ha desencadenado algo. Entonces, a veces nosotros, fíjense que yo quiero aprovechar aquí para hacer esta pequeña, muy breve reflexión. A veces somos tan fariseos como lo eran los discípulos ante la actitud que tenemos ante la enfermedad de otros. Cuando los discípulos vieron a un ciego y era de nacimiento, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Fíjense que allí la atención de Jesús fue llevada para discutir filosóficamente. Era una discusión filosófica lo que estaban haciendo los discípulos. O sea, los discípulos estaban criticando, chismeando, chismorreando, hablando mal de otro. Y bajo la, ¿cómo se diría? Bajo el disfraz de conocimiento bíblico, estaban hablando mal de esta persona, de este ciego. ¿Quién pecó? ¿Quién es el pecador aquí? ¿Es él el pecador o son sus padres? Porque nació ciego. O sea, no les preocupaba el ciego en sí, su enfermedad, su dolor, su miseria, sino tratar de establecer quién había pecado, quién buscar la culpa. Eso es lo que habían aprendido los fariseos y justamente muchos de nosotros como adventistas hacemos eso. La reacción de Jesús es la que tenemos que tener. Jesús dijo, ni pecó él ni sus padres, sino que está aquí para que se cumpla la voluntad, para yo actuar, para mostrar la gloria de mi Padre, para deshacer las obras del diablo. Y fue y lo curó. Entonces fíjense que Jesús no andaba en filosofías críticas y habladurías de la gente, sino que él actuaba en favor del que, o sea, si hay alguien que necesita, ¿qué importa en este momento para nosotros esa información precisa, teológica o técnica de si pecó él o sus padres, sino sanarlo? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. No tenemos que tener esa actitud. Eso no quiere decir que la enfermedad no sea consecuencia del pecado, ya sea de un pecado que hemos cometido o de una herencia, una consecuencia. Pero la pregunta estaba orientada más bien era a como quién es el culpable pecador, por qué Dios lo está castigando, los castiga porque él pecó o por los pecados de sus padres. Y ahí es donde está el error, porque la cita hemos leído, Dios no castiga por la culpa de los padres.
Estos son consecuencias, no es lo mismo una consecuencia que un castigo. Bien, avanzando, otra cita que nos ayuda a complementar esto está en el mismo libro, Patriarcas y Profetas. Esta que leímos hace un momento, Patriarcas y Profetas, comentario del segundo mandamiento. Esta que voy a leer también es el mismo libro, pero es el comentario que hace sobre el mandato que le hacen a Manoa. Manoa era el padre de Sansón. ¿Se acuerdan que Sansón fue consagrado nazareo desde nacimiento y el ángel le dice a sus padres que él no debe cortarse el cabello, pero tampoco puede beber vino ni sidra, ni comer algunas cosas inmundas? Entonces, en comentario de eso, de esa historia, dice aquí lo siguiente. Tanto los padres como las madres están comprendidos en esta responsabilidad. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Esta cita ya de por sí me abre un campo de estudio que ahora mismo nos vamos a hablar, pero noten que no solamente habla de la parte física, porque hoy estamos estudiando la parte física, la herencia física, sino que habla inclusive de la mente, características mentales. Esto es algo que ni siquiera todavía la ciencia lo determina así, pero dice que las características mentales también se transmiten de padres a hijos, o sea, por herencia. El temperamento. Hoy enfatizamos la parte física y los apetitos. Sigo leyendo. Con frecuencia, como resultado de la intemperancia de los padres, los hijos carecen de fuerza física y poder mental y moral. Los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada, acuérdense lo que estudiamos ayer de la sangre, y sus nervios irritables. Y se los transmiten en efecto. Los licenciosos llegan a ser a menudo sus deseos pecaminosos. Los licenciosos transmiten a menudo sus deseos pecaminosos y aún enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Entonces, en la segunda parte de la cita nos está hablando de la intemperancia y que por la intemperancia de los padres le damos a nuestros hijos poca fuerza física. Luego habla de los que beben alcohol y tabaco y dice que transmiten esos deseos a sus hijos. La sangre se transmite, la sangre inflamada, los nervios irritables. Y luego cuando dice aquí los licenciosos, está hablando de las personas que tienen la tentación o la tendencia del sexo, ¿no? Está hablando aquí de la parte sexual, los que son tienen la tendencia sexual muy elevada, transmiten a menudo sus deseos pecaminosos y aún enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. O sea, como los hijos tienen menos poder de voluntad que sus padres o menos fuerza que sus padres, entonces la degeneración moral y física va en aumento. Los padres son responsables en alto grado no solamente por las pasiones violentas y los apetitos pervertidos de sus hijos, sino también por las enfermedades de miles que nacen sordos, ciegos, debilitados o idiotas. Patriarca y Profeta 544. Entonces, ahí está, la herencia de enfermedad y pecado. Bueno, hay muchas más cosas que habría que leer. Aquí tengo 4 pasajes más y vamos a tratar de que lo hagamos en los 6 minutos que nos restan. Además de esto, además de la mala herencia física, hay una herencia que ya la mencionamos, que es que los hijos, todos nacemos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de la enfermedad y esclavos de los hábitos que enferman. Nacemos esclavos. Eso lo dice evidentemente, contundentemente, Romanos capítulo 7. Dice en el versículo 14, la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Vendido, o sea, la palabra aquí vendido a sujeción del pecado es la misma palabra cuando se dice que vende un esclavo. O sea, somos vendidos esclavos. ¿Esclavos a qué? A estar sujetos al pecado. Y luego explica en el 15 que él desarrolla cómo es la esclavitud. Lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, sino lo que aborrezco. Si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. En mi carne no mora el bien,
porque tengo el querer, pero efectuar el bien no lo logro. O sea, aquí estamos hablando de la esclavitud. Esto se puede comparar a un vicio. O sea, eh, a veces pensamos que los que son viciosos de las drogas, por ejemplo, son los únicos viciosos, pero todos tenemos vicios, todos somos esclavos de nuestras carnes. Porque la impotencia que tiene un vicioso para salir por sí mismo de las drogas es la misma impotencia que tiene alguien para dejar no, abandonar la intemperancia. Es la misma imposibilidad que tiene alguien para dejar de comer cantidades de comida que no debería. Es la misma adicción a algún tipo de comida, algún tipo de hábito, al cigarrillo, al alcohol, al té. Cualquiera de estas cosas se explica para lo mismo, ¿no? Eh, ya no lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí. Estamos leyendo Romanos 7, desde el 14 hasta el 25. Y dice en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva, versículo 23 es el versículo clave, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, noten aquí la clave. Esta es la dinámica de la vida de todo ser humano antes de que nazca en Cristo. Todos nosotros nacemos así y hasta que conocemos a Cristo vivimos así. ¿Cómo vivimos? Vivimos esclavos, cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Entonces, esto, por ejemplo, se explica cuando, qué sé yo, el médico te hace todo tu diagnóstico y te da cuenta que tienes, qué sé yo, los niveles muy altos de todos los valores que deberías tener a un nivel, los tienes muy altos, y el médico te dice, tienes que dejar de comer esto, dejar de comer aquello, y te pregunta un montón de cosas y te dice, tienes que dejarlo por completo. Y entonces las personas ya lo saben que lo tienen que hacer, pero cuando van a su casa no pueden dejar esos hábitos y siguen consumiendo los alimentos que el médico les prohibió. Sabe lo que debe hacer, quiere hacer lo bueno, pero el mal que está en él lo lleva cautivo. Cautivo, esta es la explicación que está en la Biblia. Y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, somos cautivos. El Espíritu de Profecía comenta lo siguiente, es un pecado estar enfermo, porque todas las enfermedades son resultado de la transgresión. Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. No se los puede censurar por el pecado de ellos. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, tienen el deber de investigar en qué punto sus padres violaron las leyes de su ser, con lo que impusieron a sus hijos una herencia tan miserable. Y al descubrir los errores de aquellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con el fin de promover una salud mejor. Entonces, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? No vamos a echarnos a morir porque por culpa de nuestros padres y sus pecados tenemos una herencia tan mala, sino que tenemos que tratar de hacerlo mejor con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, investigar cuáles fueron los puntos de nuestros padres violaron las leyes de salud. Y por eso nos transmitieron tal herencia. Y luego dice aquí, cuando lo descubramos, entonces apartarnos. Eso es lo que sería romper las maldiciones de nuestros padres. Porque hay una maldición que traemos, ya lo leímos en el versículo, en el segundo mandamiento. Traemos una maldición, porque ¿quién nos enseñó a comer? Nuestra madre y padre. ¿Quién nos dio la comida? ¿Quién nos dio los hábitos alimenticios? Los hábitos de pensamiento. Todos los hábitos que practicamos los adquirimos de nuestros padres y de nuestra madre. Entonces tenemos ahora que hacer un trabajo de evaluar qué fueron los que ellos hicieron mal y entonces romper con esa maldición. ¿Cómo rompemos con esa maldición? Bueno, apartarnos de ese curso de acción maligno que ellos tuvieron, que nos legaron, y practicar o en su lugar colocar hábitos correctos para tener una mejor salud. Eso es nuestro trabajo. O sea, no es solamente, con esta cita terminamos, con esta cita quedamos bien servidos porque aquí lo que nos dice es cómo entonces abordar esa herencia de pecado y de enfermedad que hemos recibido como herencia. ¿Cómo abordar? Bueno,
no vamos a censurar a otros ni censurarnos a nosotros mismos por lo que nuestros padres hicieron, pero sí investigar en qué punto nuestros padres violaron las leyes del ser. Al descubrir los errores, apartarnos de ese curso de acción y practicar hábitos correctos. O sea, lo que nuestros padres nos enseñaron, eso no debe ser una ley en nosotros, porque muchas de esas cosas fueron transgresiones de las leyes del ser. Entonces, esa es nuestra labor para romper con la maldición que está allí en el segundo mandamiento, la maldición a los desobedientes. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga, que podamos comprender todas estas cosas y justamente como hemos leído, Dios nos dé sabiduría para llevar a la práctica esta labor para romper esa maldición física que nuestros padres nos transmitieron como herencia y en su lugar colocar hábitos correctos para tener mejor salud. Que Dios nos bendiga. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.